Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor Perestén, por la invitación y por su confianza en nuestra experiencia. Gracias a la autoridad de Pucamaima, a los viceministros y ministros presentes, al señor Miguel Franjul, que está aquí también, mi querido amigo doctor Eladio Pérez, que yo siempre digo que es como mi hijo, pero es verdad que yo no soy tan viejita para tener un hijo tan grande, pero el afecto sabe que es sincero. Para mí es un honor verdaderamente esta experiencia, que creo que no es mi experiencia, sino una experiencia de todos, porque nuestro país asumió una responsabilidad social y de un amor a la humanidad que se ven en estos resultados obtenidos al final de esta pandemia. Realmente muy orgullosa cuando digo que República Dominicana superó las expectativas mundiales, y ese es mi orgullo, ser parte de todos estos profesionales, y no solamente profesionales, técnicos de laboratorio, del que limpia, del técnico de radiología que estuvo presente, de la enfermera que nos acompañó y de todo ese engranaje que hizo posible esta realidad de hoy día. Yo quise decir acá un poco la narrativa, un antes y un después del COVID-19. Aquí algunas imágenes importantes donde conversaban y mencionaban en la prensa el primer caso de COVID. Tengo un colega que habló de que en enero 2020 teníamos casos de COVID. Yo creo que sí, no fueron documentados porque carecíamos de la herramienta diagnóstica apropiada, que el doctor López, y lo creo también lo corroboro en la misma idea, de que sí tuvimos casos del inicio. De hecho, hubo una convención en Wuhan de unos atletas dominicanos militares en noviembre de 2019, y todos vinieron con un proceso gripal que casi se mueren. Y de esos amigos me dicen, oye, yo tuve esa gripe mala y eso fue COVID. Y yo soy amiga de uno de ellos, me dijeron que esto fue todo el mundo grave de todos los países, pero en ese momento la virulencia de COVID no era tan importante. O sea que en realidad esto no fue reciente para 2020. Entonces, esta es la data mundial de la mortalidad hasta la actualidad. Tenemos 6.850.594 fallecidos en el mundo entero hasta este momento. La pandemia de influenza tuvo 22 millones de personas, pero claro, no tenían las herramientas diagnósticas ni terapéuticas de hoy día. Y esa voluntad férrea de muchos profesionales que, basándonos en una medicina compasiva, ayudamos a los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque veremos varios medicamentos que fueron declinados por Solidarity, por la HUD, por Coalición 1, Coalición 2. Ahí están muchísimos medicamentos, pero que honestamente todos utilizamos. Por eso soy humilde a la hora de evaluar y hablar, porque sabemos que muchos no encontramos qué utilizar en un momento determinado. La humildad es lo principal para esta enfermedad. Entender a los otros, qué hicieron, qué no hicieron, a todos los apoyos, porque logramos lo que queríamos, ¿verdad? Entonces, continuamos con lo que es la realidad mundial con República Dominicana. Aquí tenemos la línea roja, está expresada para lo que fue el comportamiento mundial en términos de mortalidad. Esa línea roja vemos que fue todo el tiempo elevada. Aquí tuvimos un pico, febrero 24, 2021. En este pico sobrepasamos el comportamiento global, pero luego fíjense qué estabilidad hemos tenido, qué buen manejo. A partir de 2021, mediados, vamos a ser específicos, octubre de 2021, empezó a bajar esa letalidad y a dominar nosotros el COVID, porque teníamos herramientas terapéuticas. Y hasta el momento actual, 2023, miren la línea, equilibrada, verde hasta el final, plana prácticamente, y eso nos coloca un lugar importante en el mundo. Nuestra letalidad fue 0.66. La letalidad mundial fue 1.02. ¿Qué significa? Que estamos sobrepasando el comportamiento mundial. Y veremos algunos ejemplos, y me va a corroborar más adelante mi querido hermano Valle, con Regencov, ¿de qué país manejó Regencov? Aquí en Latinoamérica, solamente República Dominicana. Increíblemente, ningún país tuvo esa experiencia, señores. Somos privilegiados, no solamente con las vacunas, sino también con medicamentos de alto costo que fueron facilitados por un Estado responsable. Y aquí tenemos el comportamiento, tal como dijo el doctor Eladio. Fíjense que habían olas y picos, no olas en general. ¿Por qué? Porque el pico significaba
que el paciente era asintomático, pero no había letalidad ni mortalidad, ni siquiera ingreso hospitalario. Entonces fue estable. Entonces la gente decía, Natalia, tú dijiste en la televisión que era un brote, no una ola. Digo, porque eran realmente brotes. Porque la interpretación en ese momento se confundía. Pero fíjense hasta el momento actual cómo va esa línea. Yo le dejo eso a Eladio, no voy a abundar mucho sobre eso, porque yo obviamente no soy tan experta como él, pero realmente esa es nuestra realidad. Nuestra experiencia como clínica universitaria Unión Médica, manejamos 5.027 pacientes, de los cuales egresamos 4.819, con una mortalidad de 218 pacientes, de los cuales fallecieron en un momento determinado 42 pacientes, pero estos fallecieron 48 horas antes de llegar a la emergencia. ¿Qué significa? Que llegaron en mal estado general. Y tenemos 166 pacientes que murieron ya con estadía hospitalaria. Como a todas las instituciones, obtuvimos una mortalidad, pero nuestra mortalidad global fue de 4.7% en general, lo cual fue bueno. Murieron, salieron, pero esa cantidad que egresamos significa un valor para toda la vida de salvar personas, salvar vidas, que era lo más importante en ese momento. Quise traer nuestro primer protocolo. Recuerdo que cuando observé en enero, teníamos un protocolo administrativo en Unión Médica. Yo dije, mi posición de la Unión Médica era preparar protocolos. Yo dije, bueno, tengo un compromiso. En marzo vi que avanzaba muy rápido el COVID. Ya iba por Italia, España, y veía que alcanzaba rápidamente estas latitudes. Entonces, para marzo 2020, específicamente el día 10 al 13 de marzo 2020, edificamos un primer protocolo. Y agradecemos a esa bibliografía china de un tomo que editaron en el 2019. Recuerdo muy bien que los parámetros que tomaban en cuenta eran MERS y SARS, de su experiencia en el 2003. Tenían 5 tomos. De estos 5 tomos tenían más o menos 100 páginas de medicina alternativa y el resto de las páginas dividían esta patología en leve, moderada y severa. Y de ahí apareció el tocilizumab, tan famoso, que salvó tantas vidas. Los chinos en ese momento habían manejado 21 pacientes con tocilizumab en ese tomo. Pero unimos esta experiencia china a otros documentos importantes, como cuál, Massachusetts Hospital. Eran referentes, tenían siempre lineamientos y recomendaciones, las cuales asumimos, unido también a la clínica de Andalucía y también a la experiencia de Italia. Unimos todos estos datos y pudimos iniciar el manejo del COVID, que ya al final de marzo 2020 teníamos casos ya graves. Esta experiencia nos permitió ya para abril, tal vez dirán algunos, pero qué rápido la doctora pudo edificar fenotipos el 2020, abril, porque tuvimos una vasta experiencia de diferentes pacientes que pudimos categorizar del A al F. Vimos los diferentes estadios de estos pacientes. Entonces, ya edificamos un protocolo basado en fenotipos, el cual iniciamos abril del 2020, con la publicación para el 2021. Y además, esta revista publicó una revista de Reino Unido que fue la Health and Primary Care y fue con la anuencia y el apoyo de nuestro Consejo de Administración de la Clínica Unión Médica Universitaria. Esta experiencia nos permitió, aquí yo quise poner una muestra de todos los que participaron, ojalá que no se quede alguno, no sé si tengo todas las clínicas aquí porque a todas las respeto. Fue una misión conjunta de clínicas privadas y públicas. Entonces, realmente esta actitud, este empoderamiento de la clínica, este apoyo recibido logró esos resultados. Aquí están todas las clínicas. Si faltó alguna excusa, una muestra que quise traer de todas las experiencias de ese momento. Este es nuestro fenotipo que se publicó en 2021. Esta terapia que aplicamos se basó en algunos indicadores. Los indicadores más importantes que manejamos fueron indicadores clínicos. ¿Cuáles? Teníamos A, B, C, D, E y F. El A y el B era el paciente que se manejaba ambulatoriamente.
El A era un paciente joven, sin comorbilidades, pero el B eran pacientes que tenían una comorbilidad como obesidad o tenían más de 60 años. Entonces, ese paciente teníamos mucho temor de enviar a casa. Entonces, ese B, nosotros continuábamos con llamadas, monitorizando ese paciente que iba a casa. El C y D eran pacientes que iban a salas clínicas. Y el E y el F eran pacientes ya de cuidados críticos. Nos basamos en la edad. La edad en ese momento no tenía edad. La cepa ancestral afectaba 32 años, eran muchos jóvenes, sin ninguna enfermedad asociada. Y teníamos también la edad media de ese momento era 60 años. Entonces, estos pacientes rigurosamente se manejaban en sala clínica. También tomamos en cuenta la saturación de oxígeno, comorbilidades, las más importantes, fallo renal. Aquí está la doctora que tiene una lista de experiencia, la doctora Diná. O sea, lo que eran fallos renales crónicos eran pacientes vulnerables. Los obesos, los hipertensos, todo ese tipo de pacientes generaban problemas. Y esta fue la caracterización basada en indicadores serológicos. Todo el mundo sabía, yo creo, hasta que el barría, sabía que la ferritina, el dímero, eran indicadores de severidad. Decían en la emergencia, hazme el dímero y hazme la ferritina. Fue tan importante conocer la información que todo el mundo manejaba la información. Bajo estos indicadores de dímero, ferritina, LDH, PCR, que eran marcadores de inflamación, unidos a un dato importante que tomamos en cuenta, de hecho fue parte de la guía nuestra, fue el linfocito, conteo de linfocitos. Cuando el paciente tenía menos de 800 linfocitos T, mal pronóstico, y ahí nos dimos cuenta que esta enfermedad se comportaba como si fuera un SIDA. O sea, tenían linfocitos bajos y eran vulnerables a infecciones de inmunocomprometido o vulnerables a ese tipo de infecciones nosocomiales. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijo la OMS? La OMS decía en ese momento, tienen que manejar con 10 y 14 días de tratamiento hospitalario. Pero nosotros, y no me deja mentir nuestro ministro, manejamos 4 días a los pacientes, enviábamos a casa, él dijo que se quería ir, él que estaba allá, él es un señor muy fuerte, aquí no me quedo, envíame a mi casa al 4.º día, y esa fue nuestra política de trabajo. 4 y 5 días. Veremos algunas experiencias. Claro está, tenemos casos muy graves que duraron un mes. No estamos exentos de la realidad que nos afectó en ese momento. Pero esa era la política de trabajo. Menos días, menos infecciones vulnerables a estos pacientes que siempre estaban afectados. Todos nuestros marcadores, LDH, troponina, al principio hacían las embarazadas prácticamente un fallo cardíaco con derrame bilateral, pleural, y hacíamos NT-proBNP, marcadores serológicos que permitían una conducta adecuada en base a estos indicadores. ¿Qué logramos en ese manejo de fenotipos? Manejamos pacientes que a los 45 días tenían sobrevida, que se habían incorporado al trabajo de ese momento, que era un trabajo prácticamente de que estaban administrativos, porque la mayoría de nuestros pacientes al inicio fueron los profesionales de nuestra institución. ¿Qué logramos? No ventilación. Nosotros manejamos con pronación, no ventilábamos. Era de mal pronóstico ventilar. Disminución de la estadía hospitalaria. De los scores de severidad también disminuyeron. Lo que es la ventilación mecánica también obtuvimos buenos resultados. O sea, esos pacientes no fueron ventilados, salieron de la clínica en esa primera experiencia de marzo a abril, que fueron los casos más graves con la cepa ancestral. Y en ese momento hicimos un score unión que hoy día está en proceso de validación. El CONAVIO nos pide que tenemos que hacer un estudio prospectivo, pero decimos no hay COVID ya, para que sea prospectivo. Este score unión nos permitió validar y discriminar en cada uno de los pacientes para definir la conducta apropiada en estos desenlaces clínicos. Medíamos que si era mujer o hombre. El hombre era más vulnerable al COVID. Le damos un puntaje. Si tenía patologías asociadas. Si el paciente tenía el dímero D elevado, le dábamos un punto. La ferritina elevada, otro punto. Dato importante, si tú encontrabas un paciente en CORRAS 4 o 5 y que tuviera menos de 7 días, tú puedes asegurar que el paciente se iba a complicar, porque el 7º y 8º día eran los días clave para definir ese enlace.
Yo tuve muchos pacientes que llegaban ya con 5 días con un CORAC 5, que era la clasificación estandarizada de la guía china que utilizaron los departamentos de radiología. Yo decía, este va a evolucionar a tormenta inflamatoria. Era una forma de aproximar el manejo. Ahora, si llegaba 7 o 8 días después con un CORAC de 1 o 2, yo decía, mando a la casa. No se va a complicar. Fueron medidas rústicas para este score, pero sin embargo fueron importantes en la toma de decisiones. Otro dato importante eran las comorbilidades agregadas. El obeso iba mal aunque tuviera 15 años. Diabéticos, renales, crónicos, patologías crónicas en general. Entonces, este score, unión, si esta persona tenía menos de 4 puntos, tú enviabas a casa. Si tenía de 5 a 8 puntos, tú lo enviabas a la clínica. Y si tenía de 8 a 12 puntos, tú lo enviabas a intensivo. Para nosotros fue de rigor tomar ese score para severidad y nos permitió mejorar el desenlace y sobre todo no cargar las instituciones de salud que meritaban de camas disponibles en ese momento. Entonces, si usted duraba 20 días con un paciente como si estuviera en la playa, usted sabe que está aumentando, que se muriera una emergencia, pues lleva mucha gente grave. Si usted ingresaba a las personas 20 días sin necesidad, ¿qué hacía usted con eso? Estaba creando un caos. Un caos en el sistema de salud. O sea, todo eso había que medirlo y por eso ese score, humildemente lo hemos manejado y ojalá pueda ser validado en un momento determinado. Medicamentos clave. Yo lo usé, me imagino que muchos lo usaron. Era la única herramienta, no teníamos antivirales específicos y las combinaciones de acitromicina con hidroxicloroquina era ideal para la terapia ambulatoria de ese momento. Pero vino solidaridad con la OMS, los estudios Coalición 1 y Coalición 2, que demostraron que el nivel antiviral no era lo más oportuno y no tenía diferencia significativa, estadísticamente significativa, para mejorar los desenlaces de mortalidad, de ventilación mecánica y de estadía hospitalaria. Por lo que en un momento determinado sí nos apoyamos en él al inicio de 2020 y luego fuimos aprendiendo y llegando a otros fármacos y otras herramientas terapéuticas que nos permitieron facilitar los procesos. Otro medicamento, también muy importante en ese momento, lopinavir y ritonavir. Estos fueron donados al país por una entidad que manejaba SIDA en el país. Lo recuerdo como ahora. Y todos los centros tenían lopinavir y ritonavir. De hecho, ritonavir forma parte del medicamento nuevo para COVID, unido a nimertrevil, que un nombre raro era nirmatrelvir. Todos son raros los nombres. Pero esa es la molécula de ahora. Yo recuerdo que en un momento habían centros que tenían molnupiravir. No sé cómo lo tenían, pero algunos profesionales me decían, allá hay molnupiravir, pero tráiganlo para acá, que yo quisiera tenerlo. Eran oportunidades, pero tenemos esto y con esta combinación nos manejamos. Sin embargo, esto demostró que en pacientes ingresados no mejoraban lo que era estadía hospitalaria, ventilación mecánica y mortalidad. No tuvieron cambio en pacientes ingresados, pero fueron medicamentos muy usados en ese momento. Ivermectina, un medicamento controversial, sin embargo, en algún momento lo utilizamos. Y yo siempre pongo el nivel de honestidad. No estuvo en nuestros protocolos iniciales de 2020, pero al final de 2020 vimos unas experiencias de otros colegas, los cuales respeto mucho también, y digo que siempre respeto a los colegas porque cada quien se acogió a un producto que entendía con fe que podía salvar las vidas. Por tanto, no podemos declinar ninguna posición ni ninguna ejecución de estos protocolos. Y en algún momento utilizamos ivermectina al final 2020, pero todo esto ha sido desestimado con estudios ya pertinentes donde dicen que las dosis terapéuticas no se corroboran con lo que son las dosis esperadas para efecto antiviral. O sea que por lo que ya se declina este uso. Colchicina. Este lo utilizábamos tanto intrahospitalariamente como ambulatoriamente. Pero se demostró que para usted reducir el inflamasoma, que era producto de lo que era el sustrato biomolecular que inducía la respuesta inflamatoria, con los niveles que utilizábamos, no se obtenían los efectos terapéuticos esperados. Entonces, realmente era una dosis súper terapéutica
que tenía que utilizarse y podía afectar al paciente. Por lo que también se descartó este producto, pero también fue muy usado por todos. Favipiravir, este producto llegó en el 2021. Recuerdo que costaba como 50,000 pesos la receta de los pacientes y tenían como 9 pastillas diarias. Todos lo usamos también. Es una experiencia de la realidad, de la vida real. Esa fue nuestra vida real. Y yo creo que quien no lo usó, que me diga quién no lo usó. Bueno, las 50 pastillas realmente se demostró que no reducían mortalidad, estadía hospitalaria. De hecho, no se indicaba para paciente ingresado, con lo caro que era el producto. Estábamos esperanzados porque fue el primero que llegó Bioral, ¿entienden? Y esa es nuestra verdad de este tiempo de COVID. Entonces, finalmente, en ese 2021, estamos esperanzados. De hecho, yo recuerdo que manejé unos pacientes ingresados con Favi y al segundo día se desbordaron en tormenta inflamatoria. Y yo de ese momento dije, esto no puedo utilizarlo, porque era basado en una experiencia real del día a día. Entonces, acá, el Favipiravir famoso, el ministro se ríe porque él decía, no me gusta ese producto, no lo podemos usar. Y me lo dijo un día, Natalia, deja usar ese producto, me dijo un día, no recuerdo como ahora. ¿Tenía usted la verdad, señor ministro, de este producto? Quise saber históricamente, recordar todo lo que usamos y ver lo que en verdad funciona. Bueno, yo me enfoqué en 3 fenotipos que fueron los fenotipos más letales del COVID, el D, el E y el F. Esa es la historia. ¿Qué pienso que impactó? Tocilizumab, que era que detenía la respuesta inflamatoria. Ustedes saben que FDA aprobó al final de 2021. Qué pena, tardó bastante en aprobarlo, porque la primera persona que lo utilizó en el país estaba en Santiago y que dijo, póngame el medicamento, doctora Natalia García, y yo acepto lo que usted me está poniendo. Fue 2020, final de marzo. Este producto impactó positivamente, pero en un momento determinado había escasez de tocilizumab porque era un producto de alto costo. Entonces yo veía que Italia utilizaba baricitinib y pregunté cuál era el equivalente como país. A una reumatóloga muy amiga de la clínica me dice, mira, yo hice el estudio de investigación con tofacitinib, Natalia. Puedes utilizarlo a dosis de 5 miligramos cada 12 horas. No utilice 10, porque esto es trombótico. Pues ahí hicimos una experiencia. Manejábamos con tocilizumab una dosis o 2 e intercambiábamos con tofacitinib ya vía oral. Pero ¿qué impactó ahí? El esteroide, combinado con el anticoagulante, que el doctor López sabe que la coagulación, él es un adepto a esta práctica, fue uno de los factores que definieron el COVID. ¿Por qué? Porque este virus, su impacto no era solamente pulmonar, sino sistémico. Sistémico completamente, afectaba trombo, afectaba el páncreas, daba infarto, o sea, tenía todas las consecuencias sistémicas. Para mí vitales fueron eso. Pero fíjense que yo pone también hidroxicloroquina y lopirrito. Esta es la verdad del manejo. Sin mentiras, sin solapar, sin hablar mentiras, porque no somos los dioses ni somos los más genios, sino decir la verdad, pero que gracias a Dios pudimos cumplir los cometidos bajo una buena voluntad. Para mí fueron los vitales. Entonces, estos fueron los casos característicos de esa fecha. Aquí tenemos un masculino de 63 años con un patrón en vidrio velado, miren, muy extenso. Yo cuando vi esos pulmones en 2020, yo dije, ¿qué es esto, señores? 21 de marzo. Fue uno de nuestros casos más severos. A este paciente lo impactamos con tocilizumab y tofacitinib. Unido también a todos los datos agregados. Era obeso, hipertenso y tenía insuficiencia vascular periférica, este paciente. Quise traer la evolución de este paciente. Increíblemente, también observé que al 10º día o 7º día, con estos cambios, yo dije, pero esto es un milagro, porque era un virus nuevo. Y yo cuando veía este impacto positivo de los medicamentos, yo, esto va a salvar las vidas. Siempre ese protocolo, todos lo compartimos en nuestro chat de neumología, porque era una experiencia común de todos. Y que alguien enviara algo, yo enviaba lo que yo tenía más o menos en ese momento. Yo dije, qué bueno, se va a salvar la gente. Porque esta fue la experiencia real de nosotros en ese momento. Entonces, ustedes vieron que en la práctica de esos pacientes de marzo 2020, nosotros incluimos Deferazirot.
Defracidol era un medicamento que originalmente ayudaba a quelar el hierro en algunas patologías hematológicas con exceso de hierro. Pero ¿qué pasa con el COVID? El COVID tenía un exceso de ferritina y esta inducía ferroptosis o muerte celular y era el que causaba el daño fibrótico en pulmón. Con un hematólogo nos auxiliamos, preguntamos qué medicamento puede neutralizar la ferritina, donde alcanzábamos niveles de 5,000 hasta 10,000 de ferritina. Y utilizamos defracidol, que gracias a Anthony Gutiérrez, que está presente, logramos publicarla en esta revista pública de la Universidad de Harvard, la PPCR. Publicamos esta experiencia única, que creo que fue la primera en el mundo, de defracidol. Gracias a Dios dejamos de utilizarlo, porque ya la pandemia para el final de 2021 la controlábamos con otras herramientas y además Omicron no tenía tanto impacto sistémico. No elevaba, aunque tuviera mal pulmón, ni elevaba ferritina ni el dímero en tanta magnitud como al inicio. Entonces esta fue la publicación. La segunda publicación, que fue Tofacitinib, como medicamento original, la publicamos en esta revista colombiana. Pasa, por favor. Ok. Publicamos en esta revista colombiana también con una experiencia desde la Unión Médica con nuestros pacientes, que pudimos también mejorar el desenlace del paciente con COVID en ese momento. También adicionamos otras terapias, como fue la terapia percutoria con Bestway, unos chalecos que generaban que esos haces o puentes de sulfuro de la fibrosis que tenían estos pacientes rompieran. Entonces, estos pacientes que tenían lesiones fibrotelectásicas mejoraban la ventilación cuando usted lograba romper estos enlaces de todo ese moco y esa fibrosis que tenían estos pacientes, mejoraba con esta terapia, la cual fue aplicada la primera vez el 18 de marzo de 2020. Esta terapia fue original de la Clínica Unión Médica. Igual, él tenía la misma terapia original de Tofacitinib, metilprednisolona. Ustedes ven que teníamos metilprednisolona al inicio. Desconocíamos el estudio Solidarity, que ya obviamente para un sistema social mucho más económico acogió la dexametasona. Pero la metilprednisolona es el antiinflamatorio de elección. Es 5 veces más potente que todos, sin embargo muy caro. Entonces yo apruebo que la dexametasona fuera ya acogida como parte de la terapéutica de ese momento. Pero ese era el producto de elección que utilizábamos en esos pacientes. Este es un paciente de 52 años, fue de los primeros pacientes de 2020, epiléptico, o sea, muy joven. Fíjense el patrón que tenía en ese momento de patrón fibrótico completo con su estigma fibrótico. Cuando yo veía a esos pacientes, yo decía, pero ¿será qué es esto? ¿Qué es lo que va a pasar con la humanidad? Si esto evoluciona de esta forma, se va a morir todo el mundo. O sea, es una enfermedad impactante porque la desconocíamos. Pero fíjense que ya para 10 días después, yo le di seguimiento a los pacientes en cómo evolucionaban estos pacientes. Miren qué cambios tan drásticos tenían con las terapias aplicadas. Pase, por favor. Pasó antes. Antes, por favor. Ok. Aquí ustedes ven que había un fenotipo F. Le llamamos al fenotipo F el paciente refractario. Aquí no respondía ni a tocilizumab, ni a tofacitinib, ni a esteroides, ni a anticoagulantes. Tuvimos un paciente muy querido que hoy es subdirector de nuestra institución, diabético, 64 años, que no respondía. Entonces en ese momento dijimos, caramba, este eritrocito está cargado de ferritina y no puede conducir el oxígeno. Y dijimos a la hematóloga, oye, ¿qué terapia podemos aplicar que recarguemos sangre nueva para que pueda oxigenar estos tejidos periféricos? Y es la primera vez en marzo de 2020 que administramos paquetes de eritrocitos lavados. Exsanguinamos el paciente primero y luego le aplicamos 300 de
plasma limpio de un paciente sano. El paciente partió a su casa 3 días después y está vivo y laborando, que es uno de los mayores logros del COVID. Pero después apareció el plasma de convaleciente. Esta es la evolución. Esa fue la primera sangre que pusimos 2020. Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Aparece, este es un caso muy particular porque era un jovencito de 32 años con estos hallazgos, con un dímero súper alto, tenía más de 10,000, una ferritina más de 3,500, y a él le pusimos ya porque él apareció septiembre 2020. Para esto ya teníamos plasma de convaleciente, según los estudios internacionales. Entonces ahí aplicamos los plasmas que muchos diferían de esta intervención, o sea, hay controversia, pero miren ahí el seguimiento de este paciente jovencito con 32 años, 19 de septiembre, 10 días después. Esta es la evolución de ese joven. ¿Cómo fuimos evolucionando? De los eritrocitos lavados pasamos al plasma. El plasma tampoco fue aprobado por la PAO, que es lo que es la Organización Mundial de la Salud, porque ellos decían que no mejoraba en términos de mortalidad, estadía hospitalaria y ventilación mecánica. Sin embargo, en el Plastic Trial, que fue un estudio que se realizó en la India, se demostró que un 20% del brazo intervenido negativizaba los anticuerpos para SARS-CoV-2. Entonces, entendíamos que ese era el remdesivir de ese momento, porque en ese momento no había remdesivir. ¿Qué detenía el virus? Entonces, aplicábamos plasma para detener ese virus. Fueron recursos de ese momento, pero nos ayudaron y agradecemos tenerlo en ese momento también. Y este Plastic Trial, que es el siguiente estudio, demostró que generaba anticuerpos negativos en la intervención que se realizó en ese momento. Viene Delta. Delta aparece 2021, específicamente en octubre, y dice la OMS, hay resistencia a remdesivir. Digo, ¿y ahora qué utilizamos? Porque antes respondía a remdesivir, pero ahora nos responde, en ese 2021 no respondía a Delta, y lo dijeron en las recomendaciones de la OMS. Teníamos Regenco, que es el anticuerpo monoclonal, Casirivimab e Indevimab, y teníamos el tocilizumab. ¿Cómo intervenimos los pacientes en ese momento? Utilizamos Regenco. ¿Para qué? Para detener la replicación de este virus. E impactamos con tocilizumab, porque Delta generó mucha respuesta inflamatoria. La tormenta inflamatoria era parte de estos pacientes y con una alta mortalidad. De hecho, tenemos experiencia de una niña de 26 años que está ahí, que estaba en ventilación mecánica. Le impactamos el mismo día con la dosis de 2,400 de Regenco, no 1,200, que era dosis preventiva, combinada con tocilizumab al mismo tiempo. Y la paciente fue egresada, así como un obeso también de 400 libras, que impactamos con esta terapia sinérgica al mismo tiempo. ¿Qué hacíamos? Deteníamos la respuesta inflamatoria con tocilizumab y deteníamos la replicación viral con Regenco. Estos pacientes tuvimos un buen pronóstico. De hecho, publicamos ahora, duramos 1 año y medio para publicar esta experiencia, porque ningún país de América Latina publicó esta experiencia, porque no teníamos monoclonales. Entonces, Respirar, que es la revista de la Sociedad Latinoamericana de Neumología y Cirugía del Tórax, ya aprobó la publicación y ya tendremos esta publicación nueva que veremos la experiencia con este producto. Aquí está Delta, miren que estaba noviembre de 2021, porque ya para noviembre en Singapur anunciaron que apareció Omicron, ¿recuerdan? 2021 finales. Aparecía Omicron, de hecho habían casos con Deltacron. No sabíamos si era Omicron o era Delta. Y aquí tengo 2 casos. El primer caso, Delta puro, que fue la jovencita que salió del ventilador. 2,400 Regenco y una dosis de tocilizumab. Esta paciente respondió, de hecho nunca volvió a la consulta, parece que tenían tanto miedo la gente que más nunca aparecían por la clínica, se fue grave y se fue a su casa. Yo decía, ¿dónde está esa paciente tan grave? Pero parece que, bueno, nunca volvió, era de Villa Vázquez. En Villa Vázquez en ese tiempo había un brote, en ese momento. Y este segundo caso, marzo de 2022,
fue una señora con 56 años que era diabética. Y ahí impactamos también con Regenco y con tocilizumab a esta paciente, sin mortalidad. Delta, Regenco, tocilizumab. Quise enfatizar esto. Y Omicron, de nuevo se hizo sensible el virus a Remdesivir. Y lo decía en la guía de NIH, la PAO, la OMS, que podíamos utilizar Remdesivir para Omicron. Entonces, cada cepa varió su comportamiento. Y tenemos que estar atentos con qué vamos a impactar esta cepa que viene ahora. ¿A qué responde? A revisar todas las guías para ver cómo podíamos intervenir cada cepa, que se comportaba diferente. Entonces, en verdad, esa fue la experiencia final. Otro caso de Omicron, enero de 2022. Aquí Regenco, un producto milagroso que nos permitió generar mejores resultados. Pasa. Aquí está nuestra población. En la Unión Médica manejamos 783 pacientes con esta terapia de Regenco. De estos pacientes, la edad que oscilaron fue 25 a 65 años y 44 sin vacuna. Yo recuerdo que la OMS decía que Regenco solo puede ser utilizado en pacientes no vacunados. Pero alguien dijo en la plática de hoy como que nosotros adaptamos a nuestra vida real, o sea, a nuestra situación regional. Resultados de la experiencia, del conocimiento de la cepa. Yo decía, ¿y cómo viene la cepa ahora? ¿Qué vamos a hacer? De hecho, hubo un momento que era un resfriado común y no había que gastar tanto dinero. Entonces, había que usar tratamientos sintomáticos. O sea, cada cepa, y gracias a Dios, nos permitió esta experiencia de que ya el manejo, obviamente, es mucho más leve, no tiene la letalidad de antes y podemos responder mejor a cualquier tipo de virus que venga, porque yo sé que la zoonosis, según la OMS, ¿verdad? Es un capítulo importante, ya terminé. Si yo soy rápida, pero yo respeté la hora, menos que todito. Y aquí nuestro reconocimiento, ¿verdad? Lo que es la letalidad global, que fue 1.002 y nosotros 0.66, fuimos reconocidos. Y no voy a hablar más porque Peretén está nervioso, porque ya estamos de tarde. Esa fue nuestra realidad. Gracias.